Shalom amigos, el Moré Eliezer, Centro Educativo Shoresh, una clase más del Centro Educativo Shoresh. Es un honor el compartir este tiempo en esta mañana con ustedes. Gracias por todos aquellos que nos siguen día tras día. Hoy vamos a comenzar una serie y esta serie saludos a todos. Esta serie es una serie de teología. Es una serie larga, es una serie muy importante y vamos a estar hablando sobre la creación, sobre el concepto de las escrituras hebreas en relación a la naturaleza del ser humano. Hay unas diferencias colosales, enormes, que yo diría que es la base del rompimiento principal entre el judaísmo y otras tradiciones de fe. Y es el hecho que nosotros, en nuestro entendimiento a través de toda la escritura hebrea, no concebimos o no vemos en el texto que el ser humano vive bajo una naturaleza pecaminosa. Nuestro entendimiento no es ese. El entendimiento no es pesimista, no es ni del fin del mundo, ni es que el hombre no puede enmendar por sí mismo. Otras teologías se han desarrollado reinterpretando nuestras escrituras y han llegado a conclusiones muy distintas. Han llegado a la conclusión de que el hombre está bajo la maldición del pecado, lo cual vamos a estar hablando de las palabras Hatat, Resha, Pashat, bueno, todas esas palabras que cuando las buscamos en una concordancia bíblica cristiana, como lo es Strong's, han sido traducidas como pecado, ¿ok? Y el término pecado, que es un término griego, amartología, es un concepto de la cristología, es un concepto griego. Por ser griego no es que sea un concepto malo, sino que lo que quiero decir es que es una traducción dentro del pensamiento del lenguaje griego y también de la teología en la cual se desarrolla ese concepto. Y vamos a estar hablando del gnosticismo, vamos a estar hablando de San Agustín con el concepto del pecado original. Nosotros como judíos no tenemos esa visión. No tenemos esa visión neoplatónica de que la materia es maligna, de que estamos atrapados aquí en una naturaleza pecaminosa, que Dios mismo, siendo Dios y siendo omnipresente y omnipotente, haya permitido que haya habido una rebelión en el cielo dentro de su misma creación. Bueno, tantas cosas que tenemos que tocar en esta serie. Y esta es una serie larga, es una serie que tenemos que llevarla con paciencia. Por otro lado, este no es el mejor medio para hablar de esto. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cosas que probablemente estoy considerando es grabar estas clases en Zoom para poder poner el hebreo y para poder poner el material, porque una cosa es que yo lo diga, otra cosa es que la gente lo vea y lo busque, y busque las citas, y busque el hebreo, y busque todo lo que necesitamos poner acá. Shalom para todos. Otra alternativa sería hacerlas en Zoom, dar aquí como un resumen y darlas en Zoom y entonces preparar una serie o un curso teológico donde las personas puedan ver toda la información. Porque esto es un curso muy difícil de dictarlo verbatim, así solamente una persona hablando conceptos, cuando en realidad hay que ir bastante a las escrituras y hay que ver palabras
y hay que ver el entendimiento hebreo de esas palabras. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. ¿Por dónde comenzar? Bueno, yo creo que pudiéramos comenzar por la creación. Pudiéramos comenzar que, porque mucha gente me dice, no, es que esto de la inclinación del bien y del mal, esto es un concepto rabínico y no es un concepto que está en la Biblia hebrea, en el Tanaj. Y no hay nada más lejano de la realidad que eso. Es cierto que ya la teología judía en el tiempo de los Tanaim y los Amoraim sufre variantes, eso es cierto, y que en el tiempo de Maimónides, por el pensamiento filosófico y la interpretación más racionalista y más lingüística, sufre cambios, sí, que en el tiempo de Isaac Abravanel, inclusive Isaac Abravanel en algunas cosas no estuvo de acuerdo con la interpretación o la posición del Rambam de Maimónides. Eso es cierto también, eso es muy cierto. Pero lo que quiero hoy es dejar una introducción a varias temáticas. Por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El asunto de Nefesh Hayá y de Nefesh. Todo ese asunto es vital para este tema que vamos a tocar. Yo diría que son los fundamentos para el pensamiento de la Torá y del texto de la Torá. El hombre es una unidad. No presenta al hombre ni como que hay días, Aharei Yamim, como que hay días finales en el mundo, como que hay un caos en el mundo, ni lo va a haber. Y presenta, Shalom Rodolfo, y presenta también el texto de la Torá, ni presenta esos días finales, ni presenta una posición de el hombre como una separación dualista o binaria entre alma y cuerpo. Eso no existe hasta muchísimo más tarde, siglos y siglos después. Pero en el texto del Tanaj hay una unión, y precisamente por eso para nosotros, indistintamente, aunque eso también tiene una razón de ser para ser justo, y es que la única secta que sobrevivió a la destrucción del segundo templo fueron los fariseos, y tengo que aceptar que dentro del pensamiento teológico de el primer siglo, sí, es cierto que a lo mejor si los saduceos hubiesen sido los que hubieran sobrevivido, definitivamente hoy no creyéramos en la resurrección. E inclusive tenemos a Rabino Nachmanides, el Ramban con N y el Rambam con M, Maimónides, y el Rabino Albo, que los tres afirman creer en la resurrección, pero tienen tres interpretaciones muy distintas sobre lo que eso pudiera significar. Pero, ¿cuál es el propósito de este curso que comenzamos hoy? Ir al hebreo. Vamos a ver el concepto de Hatat, el concepto de Pashat, estas palabras que usualmente se traducen como pecado. Nosotros no tenemos un concepto de pecado. Concepto de pecado con H, amartología, es un concepto teológico, no es un concepto de relación de padre e hijo, es un concepto global de la naturaleza del ser humano, ampliamente influenciada por el pensamiento griego neoplatónico, donde por eso es precisamente que se ve en medio de los textos de las escrituras hebreas, se visualiza toda una temática como si el ser humano fuera extraterrestre. En otras palabras, hay esa influencia del gnosticismo, la cual afirma de que hay una fuente de luz, que es el creador, y que mundos y mundos y mundos y mundos y miles de mundos a través del tiempo son creados, porque el contexto de Bereshit no es que en el principio, sino de eso pudiéramos hablar. Hay varios comentarios y todos apuntan hacia que antes que las cosas fueran creadas o antes que el tiempo existiera. En otras palabras, ahí tenemos sabios que entendieron que el tiempo
es algo medible y que el tiempo existe a la medida que hay movimiento. Si no hay movimiento, pues no hay tiempo. Por ejemplo, si vamos a ver, yo tengo aquí una máscara, y si esta máscara comenzó a existir cuando la fabricaron. Y, y los productos tienen una fecha de expiración desde el momento que los crean. Esto no existía. Esto ahora ahora esto se somete a pasado, presente y futuro, tiempo de duración. Y hay muchos comentarios sumamente interesantes sobre Bereshit en ese sentido que el tiempo va a la par con el movimiento. Y si no hay una acción de crear, entonces dentro de nuestro pensamiento limitado, pues se nos hace imposible realmente percibir que algo que no existe realmente existe o está en movimiento. Y el lenguaje precisamente de Bereshit lo tenemos que ver dentro de esos contextos. Y del contexto no de la teología, porque la teología no existía aún, sino de lo que llamamos ese concepto revelador, ese concepto de lekabel, animekabel, de recibir un entendimiento y basarnos en eso. Lo otro es el hecho que en este pasaje encontramos muchas posiciones sobre hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿okay? Y la palabra que usa es Elohim, y tenemos que hablar del plural majestic y tenemos que explicar todas ese tipo de cosas. Y yo creo que la clase de hoy podemos dedicarnos más que todo a eso. Pero quiero hoy dar una introducción de todas las temáticas, o de la mayoría de las más importantes que a través de esta serie vamos a tocar. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es presentar que nuestra relación con el Boré Olam, con el Creador, es una relación de padre e hijo. Deja a Vayomer Adonai al Moshe, y le dijo Dios a Moshe, deja a mi Bejor, a Israel, mi Bejor, a mi primogénito, ir al desierto para que me adore. Y yo diría que esto es uno de los temas. La gente se pone a discutir tantas cosas sobre Isaías 53, sobre tantas cosas, y no llegan a nada porque no van al principio. Y se quiere comenzar por los profetas, y hay que comenzar por el principio. En el principio, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una creación donde no hay dualismo, donde Nefesh o Nefesh Hayá, la diferencia entre la vida que recibe un animal y que recibe el ser humano al ser creador, es vida, es hálito de vida, es movimiento. ¿Okay? En latín, la palabra alma viene de anima, que significa lo que le da ánimo o movimiento a un cuerpo. Inclusive dentro de las películas de misterio y de horror, se habla de las ánimas en el purgatorio. Ánimas es de ánimo, es de movimiento. No es del concepto ya después popular y teológico de que existe dentro de este cartucho que ustedes están viendo aquí, que existe otro ser encajonado allá adentro que puede salir y se puede ver. No, ese no es, al menos en el contexto bíblico, el concepto de Nefesh es un concepto de pensamiento, es un concepto de razonar. Es un concepto de por eso mismo puedo tomar decisiones y usar y escoger entre el bien y el mal. El hecho que nosotros, ahí es donde la gente a veces se confunde, que la gente confunde la naturaleza pecaminosa con la existencia del bien y del mal. Y la existencia del bien y del mal es presentada primariamente cuando dice y vio que era bueno, y fue la tarde, y fue el ocaso, y fue la luz o el volver a el alba, y fue Yom Rishon. Bueno, algunos tienen discusión y no quieren usar
los números cardinales en ese sentido, pero eso no viene al caso. Algunos prefieren hablar de Ejad, otros prefieren hablar de Rishon. Eso está bien, pero son comentarios, pero eso no es lo que viene al caso. Lo que viene al caso es que el hebreo lo que está diciendo es que no fue que hubo oscuridad y rápido hubo luz, no, es que el alba salió. En otras palabras, hay una serie de matices, de luz, la cual una es la carencia de luz y la otra es la presencia de mucha luz, pero eso es un proceso. Ese mismo proceso es el proceso que vemos en la toma de decisiones en el ser humano usando su raciocinio para escoger obedecer o desobedecer. El otro punto que a veces me dicen personas que no son judías es el hecho que la desobediencia, porque yo le digo a ellos, nosotros no vemos ni nuestros rabinos nunca han visto el relato del Gan Eden como un acto de pecado original. No, pero es que Pablo dice y el Nuevo Testamento que por la desobediencia, el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo. No, eso no es cierto. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice la Torá. La Torá dice que había un árbol del conocimiento del bien y del mal, y la Torá dice que había un árbol de la vida. Y la Torá dice que se puso dos, creo que serafines, se pusieron para evitar que se quedaran ahí, fueron expulsados, porque si seguían comiendo del árbol de la vida, pues iban a seguir viviendo. Ahora, ¿qué nos dice eso por sentido común? Que si comían de ese árbol y seguían viviendo es porque eran personas tal como usted y como yo. Es más, no dice que se le dio a la mujer dolores de parto, dice que se te multiplicarán los dolores de parto. En otras palabras, y claro, voy a entrar también en conceptos fuertes filosóficos para que nos demos cuenta que aunque creemos en nuestra tradición sobre el relato del Gan Edén y es el fundamento, el judaísmo tiene 3 columnas, que es creación, es redención, que es lo que celebramos en Pesaj, y tenemos luego lo que se llama revelación en Har Sinaí. Estos son los 3 puntos teológicos, las 3 columnas. Y de lo más que se ha escrito en la teología y en el mundo judío, a todo nivel, no solamente a nivel shalom, no solamente a nivel místico o sod o cabalista, se habla del libro de la luz, se habla de la creación. La creación es la base, es la esencia del pensamiento y de la teología judía en todos los movimientos, en todo lo que existe. ¿Okay? Ahora, no estamos tratando con crítica textual, ni estamos, Shalom, Carlos, no estamos tratando ni con crítica textual, no estamos tratando ni con la hipótesis documentaria que tienen los movimientos reformistas y conservadores. No, estamos en el texto. Y el texto hebreo, tal como lo vemos, lo que nos dice es que el ser humano, precisamente porque ha sido creado bajo la unificación, cuando dice hagamos, y me voy a meter ahí, pero todavía lo que estoy es resumiendo, cuando dice hagamos, no es plural. Es lo que se llama la pluralidad mayéstica. Y la pluralidad mayéstica es un mecanismo en Diduk, en la gramática hebrea, que nos permite sobresalir de entre muchas cosas que aparentemente son iguales, decir, no, esta es la mayor sobre todas las demás cosas que aparentan ser iguales. Por ejemplo, como decir, Mi kamoja Baelim Adonai, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Hay muchas cosas que se llamaban dioses y se llamaban también Elohim, pero inclusive en las escrituras al ser humano le dicen Elohim sois. En otras palabras, ¿por qué? Porque compartimos no solamente una característica, y ahí es que viene la pluralidad mayéstica. Compartimos la esencia de crear, de ser justos, de tomar decisiones, de pensar, de amar, todas esas cosas
que son características de lo que es nuestra percepción sobre lo que llamamos Dios, o lo que llamamos el Creador, o lo que llamamos el Ein Sof, el infinito, o lo que sea. Todas esas percepciones humanas que tenemos a la luz de la fuente de la creación y de todo el poder y de toda la gloria y de todo el sustento y de toda la parnasá y de todo, eso es una conglomeración de facultades que son, vamos a llamar divinas, son del Creador, son de la fuente. Nosotros hemos recibido hacia eso. Entonces, es como si cuando dijéramos Elohim, están hablando voces. Yo leí una vez, cuando estaba en la escuela superior, un libro maravilloso que, bueno, tengo 52 años, lo leí cuando tenía 17 y me acuerdo muchísimo de ese libro porque me impactó. Se llamaba Los Hombres del Hombre. Y eran voces dentro de la cabeza del personaje, porque dudaba que el niño que le había nacido por un lunar que tenía y porque su matrimonio no estaba bien, dudaba que probablemente ese niño fuera de él. Y unas voces le decían, no, pero lo tienes que amar, no, pero no puedes asumir eso. Otras le decían, no, pero ese lunar lo tiene fulano de tal, ¿no? Y eran un bombardeo de voces. Todo estaba en el pensamiento y todo eran influencias y que ponían en medio de él acciones. Entonces, aún dentro de la creación del ser humano, nosotros podemos y tenemos la capacidad de recibir una gran cantidad de voces, a veces casi simultáneamente, a veces pensamientos, es más, a veces a mí me pasa cuando estoy enseñando que hay a veces tantos y tantos y tantos y tantos pensamientos corriendo que tengo que hacer un alto y decir no, porque me voy a ir por acá, y mientras le estoy hablando a ustedes, en cuestión de microsegundos estoy procesando toda esa información. Entonces, hay un solo creador que está hablando, igual que lo vamos a ver. Y eso es vital para esta clase, cuando dice, ahora Adán, el hombre, el género humano, ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Ah? Ha venido a ser como uno de nosotros. Bueno, uno de nosotros, ¿en qué sentido? ¿En que había muchas personas hablando? ¿O en que había una corte de dioses? ¿O en que había... Ahí vamos a llegar. Porque ahí también se desarrolla el plural mayístico, aunque hay otras interpretaciones que el mundo ortodoxo no va a aceptar. Como hay otras interpretaciones, pero el texto, lo importante no es los comentarios, lo importante es la secuencia y la coherencia del texto. Y la coherencia del texto, eso es lo que nos está diciendo indistintamente que el relato y la narración es donde hay discusión, no en el contenido. Y me voy a explicar. Hay rabinos que estudian la hipótesis documentaria donde es cierto, lingüísticamente da la impresión, y por eso se llama la hipótesis documentaria, de que hay un relato eloísta, uno yavista, uno sacerdotal llamado priesthood, y otro deuteronómico, y que luego fueron todos compilados. ¿Por qué hay esa conclusión? Bueno, porque tenemos un capítulo 1 de Génesis y un capítulo 2 de Génesis que hablan más o menos de lo mismo, pero uno entra en detalles y el otro no. En uno dice que Elohim fue el que creó, en el otro dice que Yud Hei Vav Hei Elohim es el que creó. A nivel académico, eso es una cosa. Pero aquí no estoy hablando de ese nivel académico del cual ya he hablado otras veces. Ahora estoy hablando textualmente. Estoy hablando del texto. ¿Cómo vemos este texto? Bueno, este texto lógicamente nos quiere llevar a que la tradición judía tiene una explicación sobre la naturaleza del ser humano, de la creación y de la relación que hay entre el Boré Olam y lo que el Boré Olam ha creado. Esa es la esencia. ¿Por qué comenzar por aquí? Bueno, porque la teología paulina tomó de este texto, tomó este relato y lo reinterpretó. En otras palabras, Jesús es el segundo Adán. El primer Adán fue creado
imperfecto, con libre albedrío, con una naturaleza carnal, con un cuerpo carnal. El segundo Adán es del cielo, el primero es de la tierra. El segundo Adán es perfecto, como si perfecto solamente es Dios, pero dentro del pensamiento neoplatónico, y con eso me refiero a que la teología cristiana presenta puro neoplatonismo. Y esto no lo digo yo, esto es lo que se enseña en los seminarios serios evangélicos. ¿Qué es el neoplatonismo? El neoplatonismo es esta idea de Platonio, que no es la de Plato o la de Platón, es un repensamiento de Platón, donde la base en realidad es básicamente muy similar, de que la materia, de que el ser humano en su esencia, adentro nuestro, en su esencia, esto es un cartucho. Esto es un cartucho, y que adentro el ser humano busca por su redención, busca por exaltarse hacia el mundo de la idea, hacia el mundo de la perfección, y que esto que está aquí es lo que lo limita hacia eso. Y por eso hay texto de que buscad, ¿cómo es que dice? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, no busquéis las cosas de abajo, o dice somos peregrinos y extranjeros. En otras palabras, es una idea de que las personas, el ser humano, la raza humana está perdida, está aquí, está presa, y que Dios mismo y que el ser humano no puede hacer absolutamente nada de nada para redimir eso, que por las obras de la ley nadie será justificado, que hay que darle la oportunidad de injertar a los gentiles hacia esa oportunidad, y que el segundo Adán, que es perfecto, que el ser humano tiene que ser imitadores de ese segundo Adán que es Cristo, que para fin de que lleguéis a la medida, a la estatura, a la profundidad, a la anchura de un varón, Es algo parecido a lo que la Cábala a veces presenta, con lo que algunos cabalistas en algunos movimientos hasídicos presentan como Adam Kadmon. Adam Kadmon es una idea muy gnóstica en algunas sectas hasídicas, basada en la Cábala y en la Cábala de Luria, donde se presenta que hay chispas, y que las sefirot o las vasijas que filtraban la luz divina, cuando se dijo sea la luz y fue la luz, explotaron, y que toda esa energía está, eso es puro gnosticismo, eso es exactamente lo que el gnosticismo decía, e inclusive que hay energía positiva, y explican el mal como las vasijas del lado izquierdo de Dios y las del lado derecho. Todo eso son explicaciones para lo mismo. Lo mismo es como un ser racional está en la búsqueda por sus vacíos existencialistas, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué soy. Cuando se nos muere un familiar, ¿cómo reaccionamos? Yo recuerdo cuando perdí a mi papá y lo duro que eso fue. Murió en mis brazos muy joven de Alzheimer. Ya a los 54 años tenía Alzheimer, y eso transformó mi vida, eso cambió mi vida, eso yo estaba empezando en la escuela rabínica, eso fue un caos para mí, porque mi padre era mi amigo. Y lo cuidé por casi 10 años entre todo su proceso de demencia y de Alzheimer, y ver un hombre tan brillante que había sido profesor de teología en seminarios cristianos y tantas cosas, y verlo ir en esa decadencia hasta verlo quedar hecho nada, hecho absolutamente nada. Estuvo cerca de 8 días sin tomar agua y sin comer, y realmente ahí fue que yo pude ver lo que era la vida, y ahí fue que pude tomar decisiones muy fuertes y decir, no, yo tengo que aprovechar el tiempo, mi vida tiene que tener un propósito mayor, esto no puedo, yo no podía comprender cómo algo así podía haber pasado. Y eso precisamente me llevó a la teología. Eso es una de las, yo diría que esa fue la mayor motivación para ir a la teología judía, porque la teología cristiana, como yo había estudiado teología formalmente, había sido pastor bautista, yo conocía la teología,
y mi padre fue básicamente un profesor de teología. Desde muy pequeño estuve metido en todo este mundo y ahora estaba en un mundo nuevo, con paradigmas nuevos dentro del judaísmo. Y eso me dio la capacidad de poner las cosas una al lado de la otra. No para decir que una es mejor que la otra. No, son expresiones de tradiciones de fe las cuales, pero son nuestra tradición de fe. Esa tradición de fe, al final uno lo que llega es a conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Bueno, que vienen de escuelas distintas, muy opuestas. La posición de la teología judía hacia la creación del ser humano es una optimista, completamente optimista. Dios le dio la Torá a las naciones, no la aceptaron. Israel la decide aceptarla, no mira lo que hay ahí, sino que da un paso de obediencia. Comienza una relación de padre e hijo. Deja a mi mejor ir al desierto para que me adore. Y Isaías, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. La niña de mis ojos, empieza mi siervo Jacob, manada pequeña, empieza una relación de amor y de padre e hijo. Lógicamente hay una relación donde a veces hay desobediencia y hay discusiones entre un padre y un hijo, y hay castigo porque hay corrección, no porque hay una doctrina de pecado. Y ahí es donde la doctrina de pecado es un término ultra teológico que lo que habla es de la naturaleza del ser humano, no de la relación de padre e hijo. Y ahí es que está, ahí el único cristiano que ha entendido esto de las escrituras hebreas fue un teólogo alemán reformista llamado Calvino. Y Juan Calvino, que cuando yo era pastor pentecostal le daba palos y palos, porque los calvinistas dicen que la salvación no se pierde, y los pentecostales y bautistas y todos los que son lo que se llama herminianos, que era la contraparte de Calvino, ni creían en los 8 puntos de predestinación de Calvino, ni creían en la teología calvinista. La teología calvinista es básicamente lo que la Torá y el Tanaj dice. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que yo soy hijo de Wilfredo Enrique Sepúlveda. Por más que yo odie a la persona que me haya procreado y tenga una relación terrible con esa persona, hay algo, y es que mis genes, yo salí de Wilfredo Enrique Sepúlveda. En otras palabras, cuando Israel sale y es escogido como hijo, como el primogénito. Ahora, esto es interesante, porque si es primogénito es porque hay otros hijos, porque si no fuera unigénito, pero es primogénito, es el primero entre otros. Entonces hay muchos pactos, pero dentro de nuestra tradición nosotros hemos sido llamados como hermano mayor a modelar precisamente en el concilio del Vaticano de Juan Pablo II. Eso es lo que el Papa estableció. Le pidió perdón a los judíos y dice: ustedes son los hermanos mayores. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? En ningún lugar. Pero sí lo dice en Shemot. Claro que sí, cuando Moshe es enviado a Faraón. Le dice: no, nosotros tenemos que salir para adorar y hacer sacrificios, y deja a mi Bejor. Mi Bejor. Bejor tiene la letra Jaf, que implica poner la mano, y era lo que un padre hacía, poner la mano derecha sobre Rosh, sobre la cabeza, y dar la bendición y transferir todos sus bienes y su autoridad a la próxima generación. Y eso es teológicamente consono con el mensaje del Tanaj. El judaísmo es optimista. El judaísmo jamás cree que, por eso es que rezamos: el alma que me diste, el alma que me has dado es pura. Tú la insuflaste en mí, tú la pusiste en mí, tú la habrás de tomar de mí, tú la habrás de regresar a mí. Pero eso es una relación de padre e hijo. En otras palabras, ¿por qué hay una mala interpretación como pecado de la palabra pasha o la palabra ojatá? De eso vamos a hablar palabra por palabra y vamos a explicarlas dentro del texto bíblico hebreo. ¿Por qué? Porque esa traducción no es consona, no es
compatible, no es afín con el pensamiento de la Torá sobre la creación del hombre. Aún en los momentos más parecidos de donde los cristianos se pudieran agarrar, que es Caín asesinando a Abel, ahí está. Si hubo un asesinato es porque hubo pecado. Si hubo desobediencia es porque hubo pecado. Si hubo, y esa es una forma tan neoplatónica de mirar el texto, cuando el texto, eso no es real. Si hubo un asesinato y si hubo derramamiento de sangre, pero las implicaciones de eso, lo increíble de todo esto es que son nuestras escrituras y el cristianismo a veces no respeta. Mucha gente, sí, en los seminarios sí, es claro que sí, tengo que ser justo porque, e inclusive he tenido conversaciones muy lindas y muy buenas con sacerdotes. Nunca he tenido una con un evangélico. Eh, eh, que se pueda tener una conversación, y eso, yo soy muy sincero y trato de ser justo en las cosas. Sin embargo, aunque nunca fui católico, mi experiencia es que estos diálogos teológicos han sido mucho más productivos y mucho más afines con personas preparadas dentro del catolicismo y sacerdotes que con el mundo evangélico, no con todos, pero especialmente del corte pentecostal. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente a veces no se puede hablar del Calvino, ni hay puntos de referencia en los cuales se pueda tener este diálogo, porque a veces hay una carencia enorme del conocimiento de la misma teología básica, de lo cual tenemos que hablar obligatoriamente, aunque esto sea una clase judía, pero hay que hablar de San Agustino y del pecado original, y hay que hablar de un sinnúmero de cosas. No podemos hablar de una cosa y no hablar de la otra. Porque, bueno, y lo otro lo hago porque lamentablemente, y para ser muy justo, la gran mayoría de los judíos no conocen su teología. Si un cristiano o un musulmán o un hijo les pregunta, papá, ¿por qué nosotros los judíos no, yo tengo un amiguito o una amiguita que es cristiana y me dice esto? La enorme mayoría de judíos no pueden responder. No pueden. Esa fue mi tesis en la escuela rabínica, de cómo articular nuestra teología a un mundo, a un mismo. Es más, los movimientos reformistas y conservadores, que son la enorme mayoría en el mundo, el 90% del mundo religioso, en Argentina, en español, se hizo un intento muy fuerte, y en JTS, en el Seminario Teológico de Nueva York, de crear un currículum para poder verbalizar, articular esto. La gente no respondió bien. El judío hoy dice, muy distinto a cuando vivía bajo la presión del cristianismo y del islam. Pero acá en América y en Europa, el judío eso dice, ¿para qué? Eso a mí no me interesa, que ellos sigan allá con lo suyo y acá con lo mío. Pero esa no ha sido la mayoría de la historia del pueblo judío. Han habido momentos en los cuales Yehudá Haleví, Abraham Ibn Ezra, Sadia Gaón, el Rambam, tuvieron el mismo Nachmanides con la deputación, fueron casi obligados por las circunstancias. Y los judíos de aquel momento conocían, a pesar de que no había internet, de que no tenían libros casi, todo ese tipo de cosas, tuvieron que lidiar con la presión y con las situaciones. El asunto es que nuestra tradición de fe no es ciega, y si no es ciega, es sano, y para yo poder transmitir un judaísmo fuerte a la próxima generación, tenemos que saber cuáles son nuestras posiciones. Inclusive esto que estamos hablando es lo que afecta aún la muerte, el proceso de la muerte. ¿Por qué no avalamos la incineración de un cuerpo? Y la unión tan fuerte basado en el texto de la Torá de lo que es cuerpo y pensamiento, o el ser, la esencia del ser. Eso para nosotros es inseparable. Sin embargo, todo el mundo fuera del judaísmo, e inclusive muchísimos judíos, no pueden explicar eso. No, dicen, sí, esto es lo que nosotros creemos. Uno le pregunta, ¿y por qué? ¿De dónde sale eso? Pregúntale al rabino. Y le preguntas al rabino, y el rabino dice, eso tendría que explicarte muchas cosas. Y a la hora de la verdad,
la gente termina en un vacío. Y para ser justo, como ese es mi trabajo como educador, y yo no voy a cubrir algo y tapar la realidad, el cielo con la mano, precisamente por eso estoy dando estos cursos. Ahora, tenemos también dentro de esta dinámica, todavía no he comenzado, toda esta clase hoy va a ser de qué vamos a hablar y la importancia del por qué. ¿Okay? Después vamos a comenzar organizadamente. ¿Dónde vamos a comenzar? Bueno, vamos a comenzar por la creación. Vamos a comenzar por el concepto de Nefesh y de Nefesh Hayah. ¿Qué es eso? ¿Qué implica la creación del ser humano? Segundo, ¿qué implica la creación del ser humano a la luz del plural mayéstico? ¿Qué tengo yo que comparto con el Creador? Y ese canal que comparto, que fue puesto en mí, es lo que me permite tomar decisiones para lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? Bueno, yo pongo al cielo y a la tierra como testigos hoy delante de vosotros. En este monte pongo Kelalá, en este pongo Berajá. Ustedes escogen. Antes de eso hubo inmediatamente después de la salida de el Gan Edén, hubo un asesinato y gracias Rodolfo, ese asesinato, ahí hay algo maravilloso. Y yo diría que ahí hay algo que el texto hebreo es muy rico, lo vamos a ver, y es una de mis partes favoritas para enseñar. Y dice que el mal, una mala traducción, pero para que lo entiendan, lo voy a poner de la traducción, no es la traducción, pero voy a poner esto para que lo entendamos y luego lo desmenuzamos cuando lleguemos ahí. Caín, ¿por qué tu rostro está decaído? ¿Por qué estás así? Estás todo decaído, hay algo que se está cuajando en tu pensamiento y lo estás llevando a tus emociones y eso está tocando a tu puerta, pam, 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 y si le abres, eso se va a enseñorear de ti porque le abriste la puerta, pero después afirma, pero tú puedes conquistarlo. Wow, eso es tan radicalmente distinto a la doctrina paulina que es impresionante. Es radicalmente distinto porque Pablo toma ese mismo dualismo que después la teología de los Tanaim la expresan como Yetzer Tov y Yetzer Hara, lo cual es un concepto rabínico en esencia. Es una explicación, porque eso se ha explicado de otras formas antes de los proto-rabinos y los rabinos, pero es lo que llamamos la inclinación o la semilla hacia el bien y hacia el mal. El texto está diciendo, ese dualismo de semilla entre bien y el mal no es distinto en nada al control del Creador, como parte de Elohim que está dentro de ti. Él está en control de todas las cosas y te ha dado a ti la capacidad, de tú trabajar. Eso es lo que siglos y siglos y siglos y siglos y siglos después se desarrolló como el concepto de Tikkun. El concepto de Tikkun es un concepto que, aunque es muy nuevo, hay que decir la verdad, es muy nuevo, pero es un concepto de reparación. Es un concepto igual que los conceptos de Musar, que tiene varias interpretaciones y es un movimiento. Es un movimiento que algunos lo definen como un movimiento filosófico, como un movimiento emocional, como un movimiento de ética y de automejoración, de autocontrol, de madurez. Uno pone 5 judíos a hablar de Musar y el otro le va a decir, no, eso no es de eso, esto es de esto, pero al final todo tiene que ver con ser mecanismos en los cuales creamos una conciencia para actuar conforme a un tikkun, a elevar, a crecer, a ser responsables por nuestros actos y a hacer actos conscientes. ¿Okay?
La teología cristiana tiene eso mismo. Pero la gran diferencia es que dice sí, pero sin Yeshua o sin Cristo, sin Jesús, imposible. Imposible. Tiene que haber un sacrificio vicario porque por las obras de la ley no puede ser justificado. Para que entre entonces seas llamado hijo de Dios, y solamente los que son hijos de Dios se les da potestad de recibir el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, que era el que estaba en los profetas en la antigüedad, ese es el que permite que haya un cambio en tu vida radical. O sea, son dos posiciones que hacen así. ¿Ok? Y ese proceso la teología paulina le llama justificación, que es que ahora eres justificado, aunque hayas sido un matón, un descuartizador, aunque hayas hecho todo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, borrón y cuenta nueva. Fantástico, el que quiera creer eso, fantástico. Pero esa no es nuestra posición de la Torá. La posición de la Torá es que todo acto tiene una consecuencia y que tomamos responsabilidad. Inclusive en Nesikim hay tratado completo, Masejet completo, donde se habla básicamente de daños y prejuicios y de la responsabilidad que, aunque haya regreso, no arrepentimiento, porque nosotros no tenemos doctrina de arrepentimiento, tenemos de Shuvah o de Teshuvah, de regreso, y regresamos a nuestra esencia, regresamos a decir, wow, yo le hice daño a esa persona, ahora las cosas no se quedan ahí, ahora hay que reponer, ahora hay que ver cómo por medio, y para eso precisamente un rabino estudia Ora Haim, estudia por lo menos los primeros 2 volúmenes, tiene que hacerse un experto dentro de los movimientos ortodoxos, porque dentro de los movimientos conservadores los requisitos para ser rabino son mucho más elevados que dentro de la ortodoxia, pero un muchachito que va a una yeshiva a los 14, 15 años y se hace un experto en los códigos legales, se le da 2 autoridades, una es para enseñar y la otra es para juzgar, y dentro de juzgar está la facultad de tener el conocimiento legal de los precedentes y esos precedentes van, gracias Ana, y dentro de esos precedentes la persona tiene la capacidad de juzgar. ¿Juzgar qué? Bueno, juzgar cuando hay problemas, cuando hay deudas, cuando hay daños, cuando todas estas cosas, porque a la hora de la verdad esa es la vida, esa es la calidad de la vida, esa es, si solamente es ir donde Dios y pedir perdón y arrepentirme y dejar a la persona. Bueno, es que si Dios lo perdonó, tú también lo tienes que perdonar y ese daño que se hizo se quedó así. Uy. Hay gente que vive con eso y le encanta eso y viven por eso y yo no los puedo juzgar. Y eso es lo que conocen y fantástico. Pero aclarando en nuestra teología judía y en lo que Hashem nos ha dado con el fin de escoger la vida, es un proceso completamente distinto. Es un proceso y es un pensamiento completamente distinto. Y esa es la base del rechazo judío hacia todas estas ideas que suman a la hora de la verdad en rechazar la posición de la cristología porque no la vemos consona. Ellos la ven consona, nosotros no la vemos consona. Esa reinterpretación, ese refrito de nuestro sistema legal y de esa relación de padre e hijo. Lo otro es que vamos a estar hablando, es la relación de Israel con Dios o con el Boreolam, con el Creador. Sean santos así como Hashem vuestro Elohim es santo. Nuestro llamado no es a la salvación. Si yo soy el primogénito de Dios, pues es porque soy el primer hijo de Dios. Y si yo no me llamé así, fue Dios que me llamó a mí así, mejor, pues yo soy el primero que Hashem escoge, que el Creador escoge. Si yo soy hijo, yo no soy bastardo. Si yo soy hijo,
no hay nada que yo tenga que hacer. Yo soy hijo de Wilfredo Sepúlveda, que su alma sea recordada, o no su alma, su ser, su vida sea recordada. No hay nada, yo no escogí eso. Yo no escogí nacer en Venezuela de un misionero y profesor de teología pentecostal. Yo no escogí nacer con una madre venezolana y un padre puertorriqueño y abuelos colombianos. Yo no escogí, uno no escoge nada. Ese mismo concepto, Israel fue escogido por las razones que haya sido, es escogido con una misión. La misión de Israel no es Joshua o Yeshua, es salvación, ni Geulah, redención, no. Es modelar, es obediencia, es Vetzivanu, que nos ha ordenado, ¿ah? Por sus mandamientos. Nos ha ordenado hacer tal cosa. Es un pacto que nosotros decidimos aceptarlo y vivir por medio de ese pacto, y por medio de vivirlo lo modelamos. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que Israel necesita ser salvo? O de que todo Israel en ese tiempo será salvo cuando se le caiga la escama y el Mesías y venga. La creación de un Mesías salvífico no es teología judía, es el refrito y la interpretación paulina de la naturaleza del ser humano. Y ahí, por eso es que hay que ir a Génesis. Hay que ir a Génesis porque el problema está en la interpretación de Génesis, no en Jesús. Jesús no tiene absolutamente nada que ver con esto. O Yeshua no tiene nada que ver con esto. Nada. Porque es Pablo. Es más, el primer evangelio que se escribe es Marcos, 70 años, en el año 70, 40 años después de Jesús. Jesús no escribió nada de su vida, nadie escribió nada de su vida. Y viene un discípulo de Pablo desde Alejandría y escribe un evangelio sobre Jesús, del cual los demás prestan mucho más tarde, después de la destrucción del segundo templo. Entonces Jesús no tiene culpa de nada de estas cosas. Yeshua para mí no es un issue, no es alguien afuera. La teología de la cristología de Juan es mucho más elevada que la de Pablo que la de los ebionitas o los del camino, y eso va progresivamente tomando otro rumbo después. Eso no tiene que ver, aquí estamos hablando de teología, no estamos hablando de Yeshua. Yeshua no tiene culpa en nada de estas cosas. La teología, el desarrollo de la cristología es lo que vamos a comparar con Génesis, con Bereshit, porque Bereshit es la base de una teología que nosotros como judíos no conocemos. Y shame on us. Somos culpables de eso, no conocemos eso. Y esa es la esencia, esa es la primera columna. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque mientras la épica del Gilgamesh ya existía antes de Moisés, el relato de Noah, del Noé, en la epopeya eso no es un relato nuestro. Sin embargo, la revelación de Hashem y la revelación sobre el pueblo de Israel, y según nuestra tradición a través de Moshe, es un cambio colosal que transformó al mundo cuando tomamos esa épica y la llevamos a lo que la Torá habla de esa épica. Que no fueron los dioses los que crearon al ser humano, fue un solo Dios. Que no es que los dioses un día estaban aburridos, dijeron necesitamos a alguien que nos adoren, vamos a crear al hombre. No, la Torá afirma que el hombre, que Dios, el creador, el Boreolán, ama al hombre y puso de él muchas cosas, y por eso está en la pluralidad majestica de muchas cosas que hacen un todo. Y puso de su esencia y le dio la capacidad de escoger, le dio la capacidad de pensar, de señorear, de crear. Eso no está en la epopeya de Noah sumerio, para nada. Al contrario, ahí los hombres son esclavos y un día los dioses se hartaron de que los hombres hacían mucho ruido y decidieron exterminarlos. Es cosa más ridícula.
E inclusive cuando una sola familia sale del arca, en el Mabul dice que hubo un sacrificio de animales y los dioses cayeron como moscas. Porque los dioses se alimentaban de la sangre de los animales y se arrepintieron y por eso porque dijeron, uy, ahora cómo vamos a ser dioses si los que nos adoraban y nos llamaban dioses, nosotros ahora los estamos exterminando en un diluvio. Es un relato muy distinto. El concepto de la revelación en la Torá, del Lecabel, es una cosa tan increíble que ha impactado la historia de la humanidad. 2.000 millones de cristianos usan este relato. 54 naciones musulmanes usan este relato. Nosotros, porque seamos poquitos, no quiere decir que lo mucho sea lo original o sea de donde sea la fuente. No se trata de números, se trata de la esencia del mensaje. Y por eso nosotros como judíos hemos fallado. ¿Por qué? Porque no podemos articular todas estas cosas. Y estas cosas no es para discutir con nadie. Es para reafirmarnos en Hashem. Para reafirmarnos en la Torah. Es para reafirmarnos y ver el valor de lo que se nos ha dado. De que por eso tenemos que estudiar Torah. Por eso es que somos luz. Por eso es que tenemos que guardar las misbot. Por eso es que tenemos que hacer las cosas que hemos sido llamados a hacer, porque no ha sido poca cosa lo que nos ha sido entregado. Nos ha sido entregado realmente, es el hecho de conquistar. Es más, en el hebreo mayormente lo que dice es fructificaos y multiplicaos, y no dice señorear, dice conquistar. Y no en el asunto de conquistar para dominar, sino de conquistar para traer tikkun, para traer conciencia al ser humano, para traer la esencia de que sí podemos cambiar, de que la Torá es una guía, es una instrucción, es un camino para la vida. Es un libro de instrucciones, no es un libro para la perfección. Nunca fue la voluntad del Creador que el hombre fuera perfecto. Perfecto solamente es Boreolam, el Creador. En el momento que el hombre sea perfecto, entonces tenemos muchos dioses. Y no tenemos un solo Dios. Adán precisamente tuvo la capacidad de desobedecer, porque precisamente no era perfecto, porque no fue perfecto. La mujer se le multiplicó los dolores porque tenía dolor cuando paría. Ahora, aparte de eso, tenemos problemas en el texto, porque yo voy a ser justo. Si tenían sexo, porque el hombre veía el perrito con la perrita, veía el caballito con la yeguita y todo, y se deprimió. Si hubiera sido perfecto, no se hubiera deprimido. No era bueno al punto que el Creador dice, uy, espérate, no es bueno que el hombre esté solo. Si lo vio tan cabizbajo y tan deprimido, es porque había depresión y porque había preocupación y porque había la capacidad de comparar y decir, espérate, estos animales, el perrito con la perrita, el gatito con la gatita, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y qué pasa aquí? Aquí como que hay un vacío. Este relato es en nuestra tradición, porque a veces la gente que viene del mundo cristiano o inclusive en un judaísmo muy ultra ortodoxo, a veces también hay cierto grado de que nos cegamos en que no miramos el texto dentro también de las problemáticas que trae. Pero el hecho de que esas preguntas existencialistas estén ahí es precisamente que los textos hebreos, igual que toda la Torá, está diseñada para que pensemos, para que busquemos, para que hagamos preguntas, para que digamos, no, esto a mí no me suena. Sí, eso lo vemos en no harás obra alguna en el día del Shabbat. ¿Qué es obra? ¿Qué es melajá? ¿Qué no es? ¿Cómo sé qué es? No me dice. Hasta que voy después a otra repetición, Beshamru, Bene Israel, et Hashabat, la Sot de Hashabat, le Dortan Britolan, y boom, de momento aparece la creación del Mishkan, y dice, ¿y por qué esto aparece aquí? Y así es en medio de todo este proceso. La Torah es un libro que nos lleva a la vida, pero también no es un libro que nos impone, es un libro que nos dice, es tu responsabilidad buscar, es tu responsabilidad escarbar. Cuando vamos a la raíz de Midrash,
que son los midrashim y de la literatura rabínica, tenemos que desenterrar cosas y tenemos un proceso, porque es parte de que en la búsqueda de esas cosas tenemos la capacidad nosotros de internalizar eso. Por eso es que nuestros sabios afirman que la Torá nunca se debe leer en voz baja, ni uno debe de estudiar en voz baja, siempre en voz alta, para que todos nuestros sentidos recojan y podamos internalizar. ¿Para qué internalizar? Para actuar, para cobrar conciencia, para crecer, para decir, wow, espérate, esto es así por esto, por esto, por esto, para poder articularlo, para poder pasarlo a la próxima generación. Así que eso es vital. Estamos en esta introducción, y ya estoy terminando, ¿qué hemos tocado? Bueno, hemos tocado me quedé en que hubo un asesinato, y es interesantísimo cómo la gente en la cristología mira nuestras escrituras y buscan de todas formas ver su pensamiento paulino en esa revisitación de nuestras escrituras. Vemos a un Caín decaído y que sale de control sus emociones y mata a su hermano. Y luego que cae en cuenta y busca justificarse. Hay dos puntos. Y me quedé en el otro, en el del perrito y la gatita. Déjenme cuál toco primero. Déjenme ir al del perrito y la gatita y termino con ese pensamiento. Es que estaba pensando muy rápido. Es lógico, vemos ahí la necesidad biológica, la necesidad emocional, la necesidad de tener una pareja, para compartir, El hombre estaba incompleto. Y de ahí salen montones de enseñanzas, que si la mujer, no digan costilla, porque eso es un disparate, eso es un disparate. Yo he escuchado hasta rabinos decir eso, y eso no es lo que dice la Torá. La Torá habla del lado, del costado del lado, no habla de costillas. Inclusive hay interpretaciones que hablan de que estaban pegados y que fueron separados. Esa idea de las costillas, porque que el hombre tiene una costilla más y una costilla, la mujer una costilla, eso suena muy lindo, pero el texto no dice eso. Lo otro es que es lo que nos presenta ahí es que si el hombre tenía necesidades físicas, primero, el hombre no era perfecto, ni fue creado perfecto. Segundo, hay otros problemas que eso nos trae. Si tenía necesidad y ahora recibe a una mujer que es parte de él, carne de mi carne y hueso de mis huesos, y de ahí es que la gente deduce que es una costilla, pero eso no lo dice el texto. Será llamada varona porque sale del varón, porque sale de mí. Perfecto, encontramos eso. Pues a veces no pensamos más allá, no hacemos el ejercicio más allá. ¿Cómo es posible que se dieron cuenta que estaban desnudos? Y a todo eso vamos a llegar, ¿ok? ¿Cómo es que se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué quiere decir el texto con que se dieron cuenta que estaba desnudo? Si es lógico que si él estaba todo deprimido porque no tenía mujer y porque habían necesidades emocionales y físicas en él, y veía a los perritos y a los gatitos apareándose y todo un proceso normal, y él mismo veía esas cosas, ¿cómo es posible que si tuvieron relaciones sexuales ahora se dieron cuenta? ¿O es ilógico decir que todo el tiempo que estuvieron entonces en el jardín del Edén, porque no sabían que estaban desnudos, entonces esas necesidades que Dios mismo se dio cuenta que Adán estaba deprimido por ellas, entonces no fueron atendidas? Eso es muy difícil de creer.
No sé si saben por dónde voy. Lo que estoy tratando de ver es que nosotros como judíos vemos el texto y este texto tiene tantas variantes y tiene tantas cosas. Y es nuestra tradición donde este texto explica nuestro exacto. Desnudo es llegar al despertar de la realidad de un conocimiento mayor. Ahí está, gracias Adán. Eso es lo que quería llegar. Precisamente por eso es que el texto dice después, ahora el género humano, Adán, ha venido a ser como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Y es porque el conocimiento a la luz del judaísmo, el conocimiento trae responsabilidades. Y no podemos quedarnos bebé, ni podemos quedarnos adolescentes, ni podemos quedarnos jóvenes. Tenemos que ir en un proceso de sabiduría y en un proceso de crecimiento. Y eso es precisamente, y no es que había muchos dioses, es que volvemos al plural majestático. Lo que quiere decir es que el conocimiento de Hashem, el conocimiento del Creador, el conocimiento ahora llega al hombre, el hombre abre los ojos. ¿No es acaso eso lo que Pablo mismo, y ahora me voy a lanzar para los cristianos, que dice, oh, el amor es perfecto y se acabará, qué sé yo, la ciencia y todo, y pasará, y el 5G pasará, y vendrá el 6G, y vendrá tantas cosas y todo, pero lo que queda al final es el amor. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, hacía las cosas que eran de niño, más cuando soy grande, pues hago las cosas de grande. Pues, hello, pues si eso es lo que la Torah estaba diciendo. La Torá exactamente lo que estaba diciendo es, hay un proceso de niñez, hay un proceso, esto es un pasaje súper, a mí me vuela la cabeza, es un pasaje súper maravilloso. No wonder es la esencia del judaísmo, ¿ah? La creación. ¿Por qué? Porque es que hay tanto ahí. De niño, ¿qué hacemos cuando somos niños? Pues mamamos y queremos comer. No estamos preocupados que tenemos que ir a un baño, sino que hacemos nuestras necesidades y ya. No importa a quién le huela feo y cuándo, ni dónde, ni no. Es un proceso que necesitamos madurez porque esa es la parte animal en nosotros. No nos avergonzamos, ningún bebé porque se hace pipí o hace pupusito, ningún bebé se pone rojo. No, al contrario, a veces se ríen y bla, bla, y el que está con la nariz tapada es el papá y la mamá, pero ellos como si nada, precisamente porque de allá necesitamos un proceso de madurez y de crecimiento que llevan etapas, y esas etapas son un proceso. Pero el problema es que cuando tomamos este contexto y lo llevamos a la naturaleza del ser humano, de la forma en que la teología paulina lo revisita, no es esa forma. No lo es. Esto no son varitas mágicas y cosas que van en la naturaleza del ser humano. ¿Qué significa? Y ya de esto he hablado otras veces y con esto voy a terminar. ¿Qué significa un estado de inocencia? Y a veces repetimos cosas como el papagayo a nivel teológico sin pensarlas, sin meditarlas. Porque si alguien es inocente, ¿cómo lo puedo juzgar de pecador? ¿Cómo lo puedo juzgar? Y eso es un problema enorme. Ahí tenemos un problema enorme. Si alguien está en un estado de inocencia y no ha despertado que la desnudez lo que significa es estar consciente de sus actos, de sus responsabilidades, estar consciente de su momento, de su tiempo, de lo que hace, que es en sí madurar y es vivir y es
en realidad enfrentar la vida y el propósito por el cual Dios creó a este género humano en sexo masculino y femenino, y la procreación y las cosas. Precisamente esa es la esencia. Ese es el propósito. Si estaban en un estado de inocencia y dentro de ese estado de inocencia no sabían lo que estaban haciendo, entonces ¿cómo pueden ser juzgados por algo que, por curiosidad? Es un bebé, es un niño pecador cuando uno le dice no toques eso y el niño por curiosidad lo toca. ¿Tiene que ver eso con la naturaleza de ese niño? No tiene que ver con la naturaleza de ese niño. Ese niño sigue siendo inocente aunque desobedeció. Y esa es la enorme diferencia en la teología del judaísmo y del cristianismo. El cristianismo no considera eso en el texto. El cristianismo lo que hace es pensar que el hombre estaba en un estado, dicen que estaba en un estado de inocencia, y luego que fue seducida la mujer, y que hubo un proceso completo de una serpiente que le habla y que le dice, oh, pero es que si tú comes como esto vas a ser como... Eso es como decirle a un niño, si te pones una capa de Superman y te portas bien, te puedes lanzar del closet a la cama y te doy permiso que lo haga. ¿Ah? Y no te va a pasar nada porque, bueno, el niño va y se porta bien todo porque quiere ser como Superman, se pone el traje de Superman. Uno le dice, sí, pero tiene que ser cuando yo esté, que ni se te ocurra que yo no esté, porque te vas a golpear. Y el niño no, el niño se portó bien, el niño quiere ensayar, el niño, uno está en la cocina, se lanzó y bángana, rebotó, se dio en la cabeza con algo y hubo un accidente. ¿Es la naturaleza de ese niño pecaminosa o desobediente por naturaleza? Claro que no. ¿Cuántos? Claro que no. Precisamente ese mismo problema lo tuvo la iglesia después de San Ignacio, y precisamente tomaron del libro de Macabeos, por el que se encontraron con un terrible problema, y es que si los niños son de Jesús, y los niños son bendecidos, y los niños son de Cristo, y dejar los niños venir a mí, y la iglesia afirmaba que el infante era inocente y moría, ¿qué iba a pasar con el alma de ese niño? Precisamente el concepto de el limbo, y precisamente la iglesia tuvo que trabajar precisamente con ese asunto. ¿Por qué? Porque es una terrible apreciación del texto. Este texto es alegórico y a la misma vez es literal. Es literal en el sentido de que se aplica a la vida del ser humano. Es la explicación, según la tradición judía, no solamente de la creación, sino de la esencia y la naturaleza del ser humano. Y se confunde luego con lo de Caín. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tenemos un despertar, y ahí vamos, y de eso vamos a hablar muchísimo, cuando yo tengo un despertar y yo puedo comparar, y ya no soy inocente, sino que ahora tengo conocimiento. Ahora ha venido a ser como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que antes me cambiaban los pañales, ahora no. Yo recuerdo que estaba en Ecuador, mi papá era misionero en Ecuador, cuando me empezaron a dar entrenamiento, pues para yo ir al baño solo. Me acuerdo como ahora, tenía como 5 añitos. ¿Por qué me acuerdo? Porque me llevaban y mi papá y mi mamá me explicaban qué se hacía y todo. Y yo estaba en el balcón ese día y veo una pareja de un nene como de mi edad, y veo una pareja indígena en la ciudad, en Guayaquil, que pues dentro de su cultura indígena estaban vestidos,
pero parece que le dio deseos a el hombre y ahí mismo al frente de todo el mundo se se bajó los pantalones y hizo lo que tenía que hacer y no se limpió. Y se levantó y siguieron. Y yo empecé a gritar por el balcón y a llamar a mi papá y a mi mamá. Me acuerdo de eso como si fuera ahora. Y tengo 52 años. Y mi papá y mi mamá salieron corriendo para el balcón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Y yo empecé a señalarlos y a decirles que no se habían limpiado. Que mamá, él hizo ahí pupú y él no se limpió. Y eso pues, por alguna razón fue una memoria que se me quedó muy marcada. Porque me estaban entrenando en algo que yo consideraba que era importante. Y vi un modelaje de algo que era contrario a lo que a mí me estaban educando y me estaban enseñando. Entonces, cuando uno pasa procesos donde los ojos son abiertos, entre más conocimiento, entre más mi papá y mi mamá me llevaban y me decían, esto se hace así, más es la transformación y como uno va abriendo los ojos a la vida y a las realidades y a las responsabilidades. Hasta que llegó un momento que yo sabía que me tocaba a mí ir, me tocaba a mí hacer las cosas, me tocaba a mí lavarme las manos, no le tocaba a mi papá ni a mi mamá. La cristología, como vamos a ver, presentan todo lo contrario, todo lo contrario. Sí hay un proceso de justificación, luego hay un proceso de santificación que no tiene que ver nada con lo que nosotros con lo que el individuo hace. Justificado es que si esa persona aceptó a Yeshua como su salvador, o como ahora los grupos por ahí que inventan que por los sehut, que eso es un concepto hasídico que no existía jamás en el tiempo de Jesús, pero bueno, la gente con sus inventos, pero por los méritos de el maestro Yeshua, que bla bla, que nuestro Nosri, lo que digan y el invento que digan. Ahora por medio de todo eso nosotros tenemos perdón y tenemos justificación y tenemos todo. Tenemos santificación, que es que aunque era malo, Dios me ve como justo porque dije una oración rapidito, creo que si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, seré salvo, y con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree, y ya, pum, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Desde ese momento estoy justificado, estoy santificado, que es separado, pero viene un tercer proceso que es regeneración. Y ese proceso de regeneración, pues es un proceso largo, que es el proceso que tiene el judaísmo. El judaísmo no tiene proceso de santificación ni de justificación, porque si Dios llama a Israel mi mejor, mi primogénito, automáticamente es pueblo de Dios. Es la niña de mis ojos, es mi manada pequeña, es este pueblo escogido yo, mis alabanzas publicarán. La teología paulina reinterpretó la esencia de lo que la relación de padre e hijo entre el Creador e Israel, y la individualizó, y en lo que llaman regeneración, que es un proceso largo de orar, leer la palabra, de aprender la palabra, y la palabra hacer cambio y hacer rema, y todo eso, que es fantástico, qué bueno que eso existe, porque no todo el mundo puede ser judío. Y en el Islam hay lo mismo, y en el budismo hay otras corrientes de vivir esta vida con el menor sufrimiento posible, y se habla de que el problema del ser humano es el desear las cosas, y cuando nos desprendemos de las cosas, entonces no sentimos. Cada religión tiene su explicación sobre eso. La nuestra, basado en nuestro texto, basado en la Torá, es una de experiencia entre las percepciones de un pueblo y el Creador, a la luz de un código, de una instrucción, de una guía llamada la Torá, donde se escoge la vida o la muerte, pero es tu responsabilidad. No es la fe de un Mesías Salvador, no es poner la fe en Moshe, ni es poner la fe en un hombre, ni es no.
Hay un pueblo del cual eres parte, sea por conversión o por nacimiento, y eres parte de ese pueblo, y hay un pacto, y dentro de ese pacto, ya ese pacto, sean santos así como Hashem Elohim, Elohim es santo, es que hay un pueblo ya separado. No es que es santo perfecto. Eso es una mala distorsión. Eso suena más a regeneración en el cristianismo que a santificación, porque la santificación no es un estado, es algo que el pueblo escoge tiempos, espacios y lugares para separarlo. Santificar, kedushá, significa separar algo. Perdónenme mi taza de café, no es que esta taza de café que estaba en el tabernáculo es santa, no, es que yo la separé y por eso queda santificada, significa que queda, el poquito de café que hay, todo queda separado, y separación es, y ahí es donde nos enredamos en los términos teológicos, cuando de un término de acá lo queremos aplicar a un término de acá. Y así las cosas no son. Así las cosas no funcionan. Por eso es que a veces la gente se pone a discutir y a discutir y a discutir y no llegan absolutamente a nada, porque no están hablando de terminologías que tienen una conceptualización teológica versus una de relación. La relación de Dios con Israel es padre e hijo. Que hay desobediencia, sí, pero eso no es pecado. Porque el pecado en el concepto de la martología, de la teología paulina, es un estado de naturaleza. Es algo de lo cual yo no puedo escaparme. Pablo dice, ay, pobre de mí, que queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo que no quiero hacer. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso? O sea, eso es como decirle a un... Entonces, ¿para qué está la Torá? Porque la Torá es, yo soy un niño, y es el modelo y la guía, la instrucción que a la luz del conocimiento y del crecimiento y de la madurez que voy tomando, esa guía me va dirigiendo. ¿A qué me va dirigiendo? ¿A ser perfecto? No. No hay nada que me haga ser perfecto, porque el único perfecto es Dios. Pero sí hay virtudes y éticas y estudio y Torah, instrucción, guía, Jukim, Mispatín, Ediyot, Takanot, Gezerot. Hay clasificaciones de conceptos que me crean a mí, me internalizan responsabilidad para tomar responsabilidad por mis actos, que dentro de esos actos van a haber actos que son para bien y actos que tienen consecuencias. Eso es madurez. Yo hoy soy la suma de todas las cosas que he hecho, sean buenas o sean malas. Eso no significa que me gobierna una naturaleza pecaminosa. Bueno, para nosotros, un cristiano jamás va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, porque la teología paulina lo que implica es que estamos en el mundo y no somos del mundo, que la idea es imitar a Jesús, y Jesús es divino, y que vamos a tener un cuerpo glorificado, y que estamos en el mundo, pero nos vamos de aquí, que somos peregrinos y extranjeros, que eso es puro neoplatonismo, y el que quiera creer eso, fantástico, que tengan buen viaje. Pero ese no es el texto. Ahí es que está el problema, cuando toman del texto de la Torá y del Tanaj para apoyar una idea neoplatónica y gnóstica que no es la experiencia de Israel. Ese no es el concepto de nosotros. El concepto es que Dios le dijo a Caín, antes que vayas a explotar en envidia ante tu hermano, no se sabía que era asesinato. Él, boom, explotó. ¿Qué me quiere decir el texto? El texto me quiere decir precisamente eso. De la misma forma que, y vieron que estaban desnudos cuando ya habían tenido relaciones, porque si no, entonces ¿para qué? Entonces, ¿por qué estaba deprimido Adán? Que veía a todo el mundo con su parejita, o fue que Adán estuvo meses y no tocó a Eva, y no se amaron, no se tocaron, no se miraron. Entonces, ¿qué quiere decir el texto realmente? ¿De qué caminan las serpientes? ¿Hablan las serpientes? No, pero eso es irrelevante, porque es lo que el texto me quiere decir. El texto me está queriendo decir muchísimas cosas.
Demasiadas cosas. De esto podemos hablar. No hay un libro que se haya escrito más en todo el mundo judío que de Génesis, y especialmente de la creación. De esos 2 capítulos de la creación, eso es fascinante. Eso es una cosa, eso es una revelación fuera de liga. Ah. Vamos a dejarlo ahí. He hablado demasiado y tengo tanto que decir. Mañana vamos a comenzar con criaturas vivientes, el término nefesh, según Maimónides y la Guía de los Perplejos, capítulo 1. Y vamos a hablar de la diferencia de el ser animal y que vive y siente. Yo últimamente he estado viendo muchos videos de perritos terribles, gente muy cruel, que los han botado, y hay organizaciones que los rescatan, y cómo lloran, y cómo aman, y cómo son agradecidos, y cómo la teología cristiana en un momento pensó que los animales no tenían sentimientos, que no podían, pues, no, un animal es inteligente, y un animal tiene a veces hasta mejor corazón que muchos seres humanos. Es noble, es fiel, es agradecido, pero hay unas diferencias, y ahí es que vamos a hablar de, es más, el judaísmo enseña, que el Génesis enseña, que a veces un poco de envidia, escuchen esto, un cristiano jamás podrá ver esto en el texto, pero la misma Torá nos enseña que a veces un poco de envidia, o el libro de Proverbios dice que a veces haciendo un poco de mal se hace mucho bien. O a veces la envidia no es un estado pecaminoso. Bueno, ahí voy a comenzar mañana. La envidia no es un estado, al contrario, un poco de envidia a veces es lo que me hace que yo me ponga a hacer ejercicio, y me ponga a si nosotros no tuviésemos esas motivaciones para hacer las cosas, yo puedo convertir, precisamente la ideología jasídica es eso, convertir los impulsos que pueden ser usados mal en buenos para glorificar a Dios. El cristianismo es contrario a esa idea hasta la raíz. Dice, eso es imposible. Eso no se puede hacer sin Cristo. No se puede hacer sin el Espíritu Santo en uno. No se puede hacer sin y aún teniendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Se ha ido el pecado del mundo. Lo que ellos llaman pecado. Porque nosotros no tenemos ese concepto. Aunque vamos a ver palabras que han sido interpretadas como hatá, como pashat, eso lo vamos a ver como pecado. Eso no es el significado de eso. Eso lo vamos a ver. Un abrazo para todos. Shalom, More Eliezer. Recuerde que tenemos para que nos ayuden, porque nosotros queremos hacer este trabajo. Yo no vivo de esto, pero siempre necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda en todo lo que hacemos. Que tomen nuestros cursos. Pueden dar una sedacá, pueden ayudarnos en todos los proyectos que tenemos. Estamos buscando un Sefer Torah también para el centro. Por el momento estamos en Medellín, Colombia. Ahora pues estaremos revisando todas esas cosas a la luz de las realidades que estamos viviendo, pero es muy muy importante pues que podamos seguir este trabajo. Nosotros enseñamos clases gratuitas y también tenemos cursos de finanzas, Torah y Parnasá, tenemos cursos de todo el vocabulario y los conceptos, 500 conceptos del judaísmo rabínico, sobre todo estos aspectos legales, y todos esos cursos los ofrecemos. Usted puede pedir información, puede matricularse en cualquier momento. Son cursos económicos. Hemos preparado el material de texto, así que así de esa forma pues podemos continuar haciendo todo este trabajo. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo, esperando en Hashem poder acompañarles mañana, gracias, y poder pues comenzar este material poco a poco, que lo vamos a llevar poco a poco, no importa, nos tome 20 clases,
30 clases, pero es algo que debemos de atender. Es algo que hay tantas temáticas que ya mañana comenzamos organizados una por una, y podemos ir dando pues todas estas clases. Además, estas clases las vamos a poner en nuestro canal de YouTube, porque si usted las deja de ver en Facebook, las puede ver en el canal de YouTube. Así que yo voy a bajar esto y como dentro de 2-3 horas, Baruch Hashem, pues voy a estar pues poniendo esta clase allá. Un abrazo, se les quiere mucho. Gracias por su atención, gracias por regalarme de su tiempo. Morel Eliezer, Centro Educativo Shoresh, para servirles.